Hola, heredero de la sabiduría. Hola a ti que buscas entender la dinámica sutil y poderosa de la atracción y transformarla en autodominio. Las mujeres no son atraídas solo por la apariencia física. Gran parte del deseo femenino es activado por comportamientos, posturas y energías específicas que despiertan emociones profundas de seguridad y excitación. Y muchos de estos gatillos están alineados con los principios fundamentales del estoicismo, la calma, la presencia inquebrantable y el autodominio. Hoy vas a entender los 9 rasgos masculinos que encienden el deseo femenino casi instantáneamente, según la psicología de la atracción. Algunos parecen simples, pero cuando se combinan e incorporan, transforman completamente tu energía y tu poder de atracción. Deja tu like y comenta, yo me domino a mí mismo. Quédate hasta el final, porque el último rasgo es el más poderoso y el más raro de encontrar en el mundo moderno. El primer rasgo, la postura calmada y el no reaccionar. El primer rasgo es la postura calmada. Un hombre que no reacciona de forma exagerada al caos, que habla despacio, respira profundo y piensa antes de responder. Recuerda a Séneca: el mayor remedio para la ira es la demora. La calma masculina crea una sensación de seguridad emocional profunda y atrae instintivamente. El deseo femenino nace cuando ella siente que está ante alguien que es un punto de estabilidad en un mundo caótico y ansioso. El hombre que se perturba por poco no inspira confianza. La profundidad de esta calma viene de la práctica estoica, de diferenciar lo que está en tu control de lo que no está. Cuando aceptas que la opinión de los demás o los pequeños contratiempos de la vida no pueden perturbar tu estado interno, emites una frecuencia de solidez. Esta solidez es lo que el inconsciente femenino busca para la estabilidad del hogar y de la pareja. Se trata de ser un puerto seguro, no de ser indiferente, sino de ser imperturbable. El segundo rasgo, la autoconfianza silenciosa. Esto no es arrogancia, no es exhibición, ni la necesidad de anunciar los propios logros. Es la autoconfianza silenciosa. Es ese aire de quien sabe su propio valor sin necesidad de anunciar nada o buscar la validación de nadie. La confianza silenciosa es magnética porque transmite estabilidad de carácter. La mujer siente que estás ahí porque quieres y no porque necesitas. El hombre que se jacta constantemente es, en el fondo, inseguro y desesperado por aprobación. El hombre autoconfiante ya está completo. La autoconfianza silenciosa se manifiesta en pequeños gestos. Mantener el contacto visual de forma tranquila. Ocupar el espacio físico sin encogerse y no apresurarse para llenar el silencio. Esta es una confianza validada internamente, lo que es infinitamente más atractivo que la confianza que depende de elogios o aprobación externa. Cuando te conoces y te aceptas, el mundo a tu alrededor responde a esa energía de autosuficiencia. El tercer rasgo, el enfoque en el propósito y la dirección. Las mujeres son intensamente atraídas por hombres que tienen propósito, dirección y objetivos claros. Y aquí entra el pensamiento de Marco Aurelio. El hombre que sabe hacia dónde va no se pierde en distracciones banales. El propósito es la columna vertebral del valor masculino. Cuando estás enfocado en algo más grande que tú, inspiras respeto, irradias energía y consecuentemente deseo. Un hombre sin dirección es percibido como un riesgo. Un hombre con propósito es visto como un constructor de futuro. El enfoque y el propósito no significan ser un adicto al trabajo, sino tener una misión que define tus acciones y tu tiempo. Esta alineación con tus propios valores y objetivos muestra que eres un hombre que honra sus compromisos consigo mismo antes de honrar los compromisos con los demás.
Esta estructura de vida es extremadamente atractiva porque sugiere que puede ser un compañero sólido en la construcción de una vida en conjunto y no solo un pasatiempo. El cuarto rasgo, el autocontrol emocional bajo presión. El autocontrol emocional es un indicador de madurez y de capacidad de protección. Es el hombre que no explota, no pelea por tonterías y no se deja dominar por la ira o los celos infantiles. Según el psicólogo evolucionista David Buss, las mujeres valoran a los hombres que logran mantener el control en situaciones desafiantes. Esto señala que será un compañero estable y capaz de gestionar crisis, y no un generador de caos. El hombre que domina la ira demuestra que se domina a sí mismo. Este rasgo es la aplicación práctica del concepto estoico de que la emoción es una elección. El hombre que practica el autocontrol no está reprimiendo sus sentimientos, los está procesando internamente y eligiendo una respuesta racional en vez de una reacción impulsiva. Esta capacidad de pausar entre el estímulo y la respuesta es vista como una fuerza monumental y como una señal de que no causará daños en momentos de conflicto. El quinto rasgo, la comunicación firme y tranquila, sin tensión. Hablar con claridad, sin tartamudear, sin prisa, sin parecer ansioso o pedir disculpas por hablar. La comunicación firme y tranquila es un rasgo de atracción poderoso. Las mujeres son extremadamente sensibles a la tensión en la voz. Cuando un hombre está presente de verdad en la conversación, con la voz relajada y la mirada sostenida, comunica que no tiene prisa y que está en control de la situación social. Esta es una forma de liderazgo sutil al que el deseo responde. Una comunicación firme y tranquila indica que confías en tus palabras y que no estás desesperado por ser aceptado o entendido. El tono de voz debe ser proyectado desde el diafragma y no desde la garganta, transmitiendo no solo volumen, sino autoridad interna. Evita subir el tono al final de las frases, lo que suena como inseguridad o pregunta. Habla con puntos finales y no con interrogaciones. El sexto rasgo, el liderazgo natural y el sentido de iniciativa. El liderazgo natural no es mandar a nadie. Es asumir iniciativas simples, como sugerir lugares para ir, resolver pequeños problemas con calma o mantener una postura decidida ante opciones. El liderazgo masculino no se impone con fuerza, se expresa con acción y servicio. Es la capacidad de tomar decisiones para que la energía de la relación siga adelante. Esto alivia el peso de la indecisión de la mujer, y el alivio es un potente activador del deseo y la confianza. La mujer naturalmente busca un compañero que tenga la capacidad de decidir y de asumir las consecuencias de esa decisión. Esto no significa ser un dictador, sino un proveedor de dirección. Sé el hombre que dice, vamos a hacer esto, en lugar de, ¿qué quieres hacer? Todo el tiempo. Y si la decisión falla, asume la responsabilidad sin culpar a otros, manteniendo la postura de mando. El séptimo rasgo, la independencia emocional y la vida propia. El hombre que tiene su propia vida, sus hobbies, sus amigos y sus valores, y que no necesita de la mujer para estar completo, demuestra independencia emocional. Cuando ella percibe que no estás girando en torno a ella, esto activa el deseo femenino porque crea un misterio saludable y eleva tu valor percibido. La carencia, por otro lado, sofoca el deseo. Epicteto decía, nadie es libre a menos que sea señor de sí mismo, y la libertad es el imán de la atracción. La independencia emocional se manifiesta en tu capacidad de decir no y de mantener tu agenda. Si cancelas tus planes o abandonas tus hobbies cada vez que ella te llama, envías el mensaje de que tu vida está subordinada a la suya. El deseo se mantiene encendido cuando ella tiene que competir de forma saludable por tu atención, no con otras personas, sino con tu propósito.
El octavo rasgo, el respeto innegociable por sí mismo. Los hombres que aceptan todo, que se moldean para agradar, que no definen límites, pierden atracción rápidamente. El hombre estoico, en cambio, se respeta, define límites claros y sabe lo que tolera o no. El respeto por uno mismo es la base para el respeto mutuo. Cuando te respetas, enseñas a la otra persona cómo debe tratarte. Y esta integridad es una señal de fuerza de carácter que el deseo femenino busca como prueba de valor a largo plazo. El respeto innegociable por sí mismo es la negativa a disminuirse para caber en el mundo de otra persona. Si ella cruza un límite, lo reiteras con calma y firmeza. No hay necesidad de ira, solo de consecuencia. No eres el chico bueno que dice sí a todo, eres el hombre justo que prioriza su paz y su dignidad. Esta autenticidad es percibida como un poder silencioso. El noveno rasgo, la presencia física y mental total. Y el noveno rasgo, tal vez el más poderoso y el más raro en el mundo moderno, es la presencia física y mental total. Es cuando miras a los ojos y realmente ves. Es cuando escuchas de verdad sin estar pensando en tu próxima respuesta. Es cuando caminas con firmeza, cuando todo tu cuerpo transmite intención y enfoque. La presencia es el antídoto para la distracción digital y para la ansiedad social. La presencia total comunica, estoy aquí, ahora, contigo, y mi enfoque es innegociable. Esta cualidad es tan rara que se vuelve inmediatamente atractiva y memorable. La presencia es el arte de estar donde están tus pies. No es solo apagar el celular, es apagar la mente de las preocupaciones pasadas o futuras. Es dar tu tiempo ininterrumpido y tu atención completa. En el momento en que te vuelves totalmente presente, te transformas en el centro de la realidad de la persona. Esta es la definición máxima de presencia de valor y el rasgo que más activa el deseo por ser una señal de inversión emocional genuina. Conclusión final: conviértete en un hombre completo. La verdad es simple: el deseo femenino no es activado por hombres perfectos, sino por hombres completos. Hombres que se dominan a sí mismos, que mantienen la calma bajo presión y que no se dejan llevar por impulsos o por la necesidad de validación. La atracción no se trata de correr detrás de nadie. Se trata de emitir una energía de autodominio que naturalmente atrae a las personas a tu órbita. Si entendiste los 9 rasgos y te comprometes a incorporarlos, escribe en los comentarios: yo me domino a mí mismo. Comparte este video con un amigo que necesita entender que la verdadera fuerza está en la calma. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.